Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a estas charlas de Proyecto 2021. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Pau García. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Ay, a No, ver qué hombre, el pasa. gusto, el gusto es todo nuestro. Y mira, pues justamente este Proyecto 2021 en el que nosotros queremos conjugar, confrontar ideas, escuchar las opiniones de distintas personas. En este caso, agradecerte mucho que te viniste a echar la platiquita con nosotros. Y pues nada, sin más preámbulos, formularte la pregunta que le hacemos a todo mundo. Pregunta muy sencilla, muy compleja, muy difícil, no lo sé, depende de quién la quiera responder. Pero pues eso, Pau, si hubiera algo mal con nosotros, si hubiera algo mal en la sociedad, si hubiera algo mal en el mundo, si hubiera algo mal, según tu experiencia, según tu óptica, según tu punto de vista y tu opinión, ¿qué es lo que está mal? Creo que lo que no está chido en el mundo es que no sabemos creer que lo diverso es valioso. Que lo diverso es valioso, ok. Así es, creo que eso es lo que es algo que me encantaría poder cambiar, ¿no? Poder saber que no tenemos que estar en un molde, que no tenemos que estar en cumplir ciertas expectativas y ciertos requisitos para sabernos valiosos, amados, talentosos, talentosas, amadas, valiosas. Creo que eso es. Definiendo distinto, o cómo definirías distinto, digo, para tener un poquito más el contexto. Si lo distinto también es valioso, para ti, ¿qué es lo distinto? Cada uno, creo que todos y todas somos, tenemos nuestra esencia. Antes, cuando nosotros nacemos ya traemos algo, ¿no? Okay. Nos empiezan a vestir y ahí empieza justo como empezamos a crecer y a vestirnos y a hacer y a actuar como si ya estuviéramos hechos por máquina, ¿no? Digo, finalmente una empresa de ropa no va a sacar una prenda única para ti, sino empezamos a usarlas todos, ¿no? De distinta talla, lo que sea, pero empezamos a vernos iguales, a vernos y actuar iguales. Por lo tanto, yo creo que justo son esas diferencias las que nos hacen valiosos y los que hacen que nuestra esencia sea eso, nuestra esencia. Sin embargo, al crecer, lo que va sucediendo, creo, es que vamos teniéndonos que adaptar para ser aceptados, para no ser criticados, para no ser violentados, para sentirnos valiosos incluso. Y creo que justo es la diversidad lo que nos permite saber que todo y todas las cosas son valiosas. Todo lo que nosotros contenemos tiene valor. Lo que estaría mal en este caso es ser omisos a lo que se nos está planteando en cuestión de diversidad, porque, y digo, justo lo planteas en el sentido de, o sea, no hacer como una maquila de personas en donde todos sean iguales, pero es que, a ver, sí se ha dado, o siento yo que sí se ha dado de alguna manera, y lo platicábamos hace ratito en el sentido de las doctrinas, ¿no? O sea, esta doctrina que nos... Y que no es culpa a lo mejor tampoco de nuestros padres o de quien lo hizo, porque pues ellos también los adoctrinaron de esa manera con la información que en ese momento tenían y estas decisiones, o sea, no sé si, no, o sea, decisiones binarias al final del día, pues con todo el cúmulo de cosas, tú tenías una tesis, una antítesis para hacer síntesis y tomar una decisión. Y vaya, yo también siempre lo he dicho, no podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente porque pues sería una estupidez. Pero entonces estas doctrinas que era de los niños no lloran, las niñas de rosa, los niños de azul, pero también doctrinas que se dice y no pasa nada, al menos es mi percepción, el adoctrinarte, por ejemplo, en las cuestiones hasta de Disney, por ejemplo, las princesas y el príncipe y vivir felices para siempre. Esto te crea idiosincrasia, y la idiosincrasia que tenemos como sociedad pues es justo esto, ¿no? De privilegiar quizá la competencia en vez del cooperar. O sea, en vez de cooperar entre nosotros, nos ponemos a competir entre nosotros. Claro, y es una forma también de controlarnos, ¿no? O sea, cuántas veces a nosotras mujeres seguimos, ojalá que la deconstrucción nos llegue mucho antes de lo pensado, ¿no? Porque seguimos pensando... Pero ya está sucediendo, ¿no crees? No, claro que está sucediendo. Sin embargo, seguimos viéndonos o seguimos pensándonos y ofendiéndonos con que, ay, sí, ay, qué guapa, ¿no? Ella está más guapa que yo, o ella está más buena que yo, o ella está más joven, o más delgada, o etcétera, ¿no? Entender que no venimos a este mundo para competir, venimos para ser felices, tan. No hay alguna otra cosa.
venimos para ser libres, venimos para vivir en paz, que esa es una de las cosas que yo creo que están tanto la sociedad, los gobiernos no han sabido entregarnos justo esta necesidad de paz, de tranquilidad. ¿Cuántas veces? ¿Tendrían que entregárnoslo ellos? Creo que tiene que ser un trabajo en conjunto. Okay. Creo que totalmente es un trabajo en conjunto. Sin embargo, sí creo que debe de haber un derecho de paz, ¿no? Y un derecho a la paz. Creo que por el hecho de nacer somos seres los cuales somos sujetos de este derecho, ¿no? De poder tener una vida tranquila, una vida donde nos podamos desarrollar profesionalmente, amorosamente, en todas nuestras facetas y poder vivirlas de manera plena y tranquila. Oye, ¿y en qué estriba, o qué crees tú que estriba el hecho de que no lo estemos teniendo como tal? Es decir, no lo tenemos como tal porque quienes nos lo deben de proporcionar no lo están haciendo correctamente, o porque nosotros no lo estamos exigiendo también de la manera correcta. Creo que son también, ambas. A ver, también somos agachones y conformistas, claro, porque no, sí, se claro. dice y no pasa nada. O sea, creo que son ambas. Tanto Ajá. no se nos provee, no lo exigimos, pero además lo provocamos en nuestro microcosmos, Okay. ¿no? Muchas veces desde nuestra propia casa hay críticas, desde nuestra propia casa estamos aceptando que entre contenido violento a nuestro entorno sin cuestionárnoslo, porque no es el hecho de ponerte en una burbuja. Pero ¿de no dónde funciona. viene? ¿Y por qué se hace? O sea, porque era mi siguiente pregunta. O sea, si ya vimos, ya detectamos algo que está mal, pues ahí está mal el que seamos dispersos, el que no respetemos las diferencias, el que no alcemos la voz, por así decirlo, para exigir nuestros derechos. Eso está mal, pero ¿de dónde viene? Y viene de generaciones. O sea, no es que en este momento se haya creado. Eso tiene que ver desde mucho antes, porque muchas veces creo que justo ese contenido violento, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ha estado desde generaciones. Sí, porque ahí, ¿no? Está. Y a lo mejor no tenemos que hablar de golpes, no tenemos que hablar de malas palabras, no tenemos que hablar, no. Pero ¿cuántas veces hemos visto a las madres abnegadas, ¿no? Y que tiene que ser así la maternidad. Yo soy una ferviente promotora de la maternidad rebelde, de la maternidad desobediente, sabiendo que hay un montón de formas de ser mamá y un montón de formas de educar a los hijos y las hijas. Pues es que más bien bueno, yo lo interpretaría así, más que una maternidad rebelde, una maternidad, pero rebelde en el sentido, no en un rebelde peyorativo, no en un rebelde negativo, o sea, en un rebelde de hacer las cosas distinto y fuera de... O sea, que si te sales de la rayita al colorear no hay pedo. Desobediente, ¿no? O sea, justo desobediente con una idea que nos han impuesto desde muchísimas generaciones de cómo debe ser la maternidad, de cómo debe ser una familia, de cómo debe ser el comportamiento de una mujer o de un hombre en sociedad. Doctrinas. De cómo todas las doctrinas, justamente algo que platicábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que justo esa diversidad, muchas veces hablamos de diversidad y a lo mejor nada más entendemos como la parte de la diversidad sexual, la diversidad de género o la diversidad en cuestión de discapacidad. Sin embargo, yo creo que la diversidad pues está en todo, claro, ¿no? Está justo en esto, en las formas de maternar, en las formas de paternar, en las formas de dar y recibir amor, en las formas de cuerpos y cómo los disfruto, etcétera, ¿no? Siempre, obviamente siempre, entendiendo que el valor de mi persona, el valor de mi historia tiene el mismo valor que el del otro. Claro. Por lo tanto, ahí yo no me tengo que meter, ¿no? Y es tan válido como lo que el otro crea y piensa. Y que no implica, o sea, porque muchas veces en aras pues de no vernos, no sé si vulnerables o que no nos dé vergüenza, porque a ver, se entiende, digo, tú eres madre, yo soy padre, muchos de ustedes también que están allá afuera, podemos entender ciertas cosas, porque ojo, también se dice y no pasa nada, y esto me ha quedado clarísimo y lo he comprobado millones de veces. Sí es cierto que quien ya es padre, quien ya es madre, sí percibe las cosas de un modo distinto de quien no lo es. Y eso al menos yo lo veo en el sentido, y no los juzgo, pues, porque no lo conocen. Yo honestamente antes de ser padre tenía una manera
distinta de percibir y de ver la vida y de tomar mis decisiones sobre todo. Y cuando fui padre, eso se modificó un poco en función de lo que a mí me funcionaba, pero también para poder desdoblar hacia con mis hijos. Y me queda clarísimo que no hay una fórmula, que no hay un manual, que no hay un libro que te diga cómo educar a tus hijos. Porque cada persona es una persona, porque cada individuo trae una manera de pensar muy distinta, de absorber, de desdoblar, de hacer, sí tiene una capacidad distinta o no a la de nosotros. Entonces, ¿qué sucede con las doctrinas? Si es lo que está mal, si ya vimos que el ser dispersos, el no respetar, el no tener o el no saber ser empáticos con ciertas situaciones o circunstancias de los demás, ¿qué hacer para intentar corregir? Si estuviera en ti, Pau, si tú pudieras hacer algo, que aparte me queda claro que lo estás haciendo desde tu trinchera, pero si pudieras hacer más o seguir haciendo lo que haces, ¿cuál sería para ti? No una panacea, pero sí un método válido y efectivo para paulatinamente ir revirtiendo estas situaciones. ¿Qué harías? Si bien dices, no hay un manual para cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ir haciendo las cosas. Ciertamente no hay un manual de consejos. Pero sí creo que a partir de nuestra experiencia nosotros podríamos saber y hacer nuestro manual de lo que no queremos que pase o de lo que no queremos que suceda, ¿no? Quizá no sé cómo resolver que no lo sé, que a lo mejor a mí se me siga apuntando porque soy madre, pero al mismo tiempo sigo con mi carrera artística y sigo generando un montón de propuestas, etcétera. Y muchas veces como de, no, espérate, tú ya eres mamá, tú ya no puedes, ¿no? Como carajos no, claro que puedo, ¿no? y además, deja tú que puedo. Yo quiero enseñarle a mi hija que ella puede, ¿no? Y que la maternidad, en mi caso, sabiendo los privilegios que tengo, claro, ¿no? Afortunadamente, una maternidad con apoyo, etcétera. Saber que para otras la maternidad no tiene de malo sentirse cansada en algún día. No tiene nada de malo decir un día, mis hijos me caen gordos hoy, ¿no? Y me voy a dar el día para mí, etcétera. Fíjate, yo tenía, y creo que una vez lo puse hasta en redes sociales, que dije, me di cuenta que si yo tengo un chocolate y mi hijo no tiene un chocolate, tengo de dos. O írmelo a tragar al baño o esperar a que mi hijo se duerma para comerme mi chocolate. Porque, a ver, sí es mi hijo, pero también de repente quiere un chocolate, también de repente es como que, ¡ay, cabrón! ¿Sabes? Y es normal y es válido y es natural, pero luego como que confundimos las cosas, ¿no? Sí, porque estamos, creo que sobre todo hablando como de paternidad y maternidad, sobre todo de maternidad, ahí sí me voy porque creo que ahí vamos para allá. Pero en el caso de la maternidad es como, tienes que ser la madre abnegada, tienes que ser la madre, tu vida se acabó, o sea, tu vida como persona individual se acaba cuando tienes un hijo o una hija, y ya no hay, no sé. Esta es la narrativa que veníamos arrastrando. Claro, y como si fuera como si de repente cuando ya tienes hijos, te conviertes en un producto terminado. Y deja tú terminado, un producto perfecto. O sea, jamás, para nada, ¿no? Hambre. Y un nada producto más alejado de la realidad que eso. Al cual se le tienen que olvidar sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos, sus ganas, muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te conviertes en mamá y es como si ya eres mamá y ya te pusieron el software de hacer todo bien como mamá, ¿no? No, ¿qué te pasa? Tenemos un montón de cosas y creo que, por ejemplo, de las cosas más valiosas es poder enseñar a los y las hijas a eso, a que su vida sigue siendo valiosa en cualquier momento, sigue siendo valiosa y sigue siendo válida y sigue siendo un mundo, una dimensión para experimentar, para crecer, para vivir, para disfrutar. Creo que eso es una parte muy importante. Y más bien, tomando tu punto de partida, este tema de no saber apreciar las diferencias, o inclusive el tema de no saber cómo... Porque muchas veces las podemos apreciar, pero también esta sociedad en la que estamos envueltos nos priva de muchas cosas o hace que tomemos la decisión de privarnos, más bien. Pero en el tema con los niños, sobre todo, siento yo que lo que está mal es que conforme vamos creciendo, le vamos metiendo filtros y filtros y filtros. Y una de las cosas más importantes que siento yo que hemos perdido de adultos o que muchos perdemos cuando crecemos es la capacidad de asombro.
Y esa capacidad de asombro es justamente la que te priva de muchas cosas, ¿no? O sea, inclusive el de decir, wow, qué chido, no manches. O sea, yo tengo un dicho, por ejemplo, también, si un niño de la edad que sea llega y te dice que te hablan por teléfono en su teléfono imaginario, es tu Claro, puta tienes que obligación contestar contestar, esa carajo. llamada. O sea, tú tienes que contestar esa llamada y ponerte a cotorrear con ese niño, porque si, y luego, no, es que ya te sientes demasiado grande para jugar con un niño. Bullshit, o sea, Y creo, y fíjate, algo que platicamos hace ratito fuera del aire, ¿no? Somos niños, niñas, que todavía tenemos sueños de claro, niños, ¿no? sí, sí, Te decía totalmente. yo, uno de mis sueños de niña era conocer la Arena México. Ujú, Y no lo pude hacer hasta hace un par de años, donde volví a, o sea, yo lloré como loca porque estaba cumpliendo un sueño de la estaba infancia. cumpliendo un sueño de la infancia, pero además estaba siendo responsable con esa Ujú, niña ujú, interior ujú, y estaba dándole ese valor, ¿no? ujú. Y diciéndole lo que querías y lo que está, no lo pudiste tener en el momento, pero lo tienes ahora y Ajá. entonces disfrútalo como si hubiera sido en aquel momento, porque quizá por ciertas circunstancias hasta ahora fue posible. Y sí, creo totalmente que muchas veces cuando te conviertes en papá o en mamá, dejas de ser ese niño. Mira, yo le Y preguntaba el otro día en redes sociales, perdón que te interrumpa adelante, porque me adelante. llama mucho digo, no sé si vas por allá, pero me llama mucho la atención esto y lo preguntó en redes sociales y se generó por ahí cierta controversia también. Y te lo pregunto a ti, ¿tú crees que el crecer significa abandonar tus sueños? Nunca en la vida. Ok. ¿Qué te pasa? O sea, no, 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 no. Porque deja tú de abandonar tus sueños como si en un momento dejaras de soñar y ya no tuvieras sueños nuevos. No, lo digo Yo creo porque, que todo el tiempo estamos soñando y resoñando y adaptando sueños, ¿no? exacto, adaptando, porque luego llega un momento que son más grandes las responsabilidades o obligaciones que los sueños, entonces se convierte preponderante en decir, caray, ¿qué hago, no? O sea, perseguir mis sueños de hacer un podcast o darle de comer a mi hijo. Entonces sí es preponderante que las responsabilidades y obligaciones en determinado momento se hacen más grandes que los sueños, pero ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, ¿cómo vas a actuar en consecuencia de decir, pues claro, una cosa no es excluyente de la otra, puedes seguir trabajando en esto, atender a tu hijo y también atender tus sueños, el tema es como, no sé, organizarse quizá, Y, pero y saber que justo es algo que creo que es como muy triste, porque sí creo que muchas veces el hablar de sueños, de repente oigo así como algunos podcasts y algunas entrevistas y estas ondas, ¿no? Que justo es que sueña y realiza tus sueños. Pues sí, pero también hay un privilegio ahí, ¿no? Muchas veces podemos pensar que, o deberíamos entender que también el hecho de soñar es privilegio. No todo el mundo claro. puede soñar, No, ¿no? y súper entendido, hablando Ajá. justo desde nuestro privilegio. Y creo que también es súper importante desde esta diversidad Ujú, entender que el privilegio te puede hacer pensar en realizar tus sueños, pero también cuántas veces podemos nosotras mismas, lograr que esos sueños para alguien más sean más accesibles, quizá. ya. ¿No? O sea, esa parte creo que es como bien importante. Y además, yo leía hace unos días sobre el hecho de que de repente cuando nos convertimos en papás, mamás, nos despersonalizamos. Y ya solo eres el papá, y ya solo eres la mamá. Sí, ¿dónde está No Pau? ¿Dónde eres está Pau, Diego? ya, Ajá. ajá. Y no eres Pau, no eres esa mujer, no es esa mujer que tiene una historia y tiene un legado. Tienes todo eso, ¿no? Desde donde logramos transmitir y justo ese filtro que nos pusieron, ahora lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos empiezan a crecer con una idea de que no ser papá es cumplir responsabilidades, Ujú, es estar y regañar a los ujú, hijos para que cumplan las suyas. Sin embargo, no hay esta posibilidad de divertirse, no hay esta posibilidad de cumplir sueños a la medida de posibilidades, no hay esta posibilidad de decir, bueno, traigo mis 10 pesos para mi pancake y lo comparto contigo y lo disfrutamos de una manera claro. increíble, o decir, me encantan tales chocolates y estos chocolates Ujú, son míos, carajo, no le voy a dar a nadie, ¿no? O sea, y está bien y es válido. Entonces sí creo que justo desde esta diversidad empezamos nosotros y nosotras mismas a ponernos justo esos filtros. Y esos filtros que vamos, no solo nos van limitando a nosotros, sino también van limitando la proyección de nosotros. ya. Y creo que eso es muy triste porque justo lo que hablaba al inicio, ¿no? La esencia
con la que naces, la esencia con la que puedes ir creciendo, se va eliminando y te va quitando, te va despersonificando, ¿no? Cuando al final ya nada más empiezas a ser o más bien termina siendo justo un humano hecho a medida, ¿no? Un ser humano hecho para las funciones y facilidades del sistema. O de alguien más. O de alguien más, sin lograr entender qué era lo que tú querías, ¿no? Pero fíjate, y creo que la síntesis que le doy justo a esta charla, ya por ir cerrando la entrevista, es justo eso, al menos la lectura que yo le doy sí tiene, o está un poquito cargado al tema de las doctrinas, porque, o sea, por ejemplo, el tema que hablábamos de perseguir tus sueños y esto, o sea, inclusive a mí, en su momento, cuando tenía, no sé, 15, 16 años, que quería perseguir ciertas cosas, la doctrina, y digo la doctrina como tal, era de, no, déjate de tonterías, ponte a estudiar, termina la escuela, consíguete un buen trabajo, sea alguien en la vida, y es de, güey, o sea, ¿cómo esto no me haría ser alguien? Inclusive lo que también comentábamos hace rato de yo en determinado momento quise apoyar o quiero y me gusta apoyar a la gente que trae como ciertos proyectos interesantes, porque a mí me hubiera encantado que en su momento cuando tenía 16, 17, 18, 20, yo qué sé, alguien me hubiera dicho, huevo, vente, y que te echaran la mano, ¿no? Pero siento yo entonces, corrígeme si estoy mal, la lectura que yo le doy a esto tiene que un tantísimo que ver con las doctrinas, ¿no? O sea, inclusive este tema de no sabernos respetar las diferencias que tenemos entre unos y los otros, tiene que ver mucho de cómo nos educaron desde casa, los estigmas, las etiquetas, el nombre que le ponemos a las cosas, pues tiene que ver justo con la doctrina. Y el nombre que nosotros le ponemos a las cosas actúa en consecuencia con todo lo demás. O sea, si yo digo que esa persona es X o Y, el concepto y la percepción que yo tengo de esa persona también va a actuar en consecuencia en cómo yo me comporte con ella, con sus similares, etcétera. Entonces, sentiría yo que algo que está mal es seguir arrastrando doctrinas y formas de pensar un tanto, no sé, arcaicas. Claro, y más que arrastrar, dejar de cuestionarlas. Creo que es eso, dejar de cuestionarlas, empezar a actuar con esas doctrinas que nos enseñaron como si fueran lo que debe ser. La verdad absoluta. La verdad absoluta y sin posibilidad de cambio. ¿No? Creo que ahí es justo donde tenemos que cuestionarnos y decir desde qué punto quiero vivir, ¿no? Desde qué parte del amor, de la lucha, de la rebeldía, del quiero vivir y quiero ser para quienes vienen, que en este caso pues hablamos de maternidad y paternidad, nuestros hijos, nuestras hijas, lograr que ellos tengan una posibilidad diferente de vivir esa doctrina que quizá es una doctrina que a lo mejor su madre y su padre empezaron ahí como a indagar un poquito, ¿no? Y qué bueno que pudiera ser una doctrina de alegría, de felicidad, de sueños, de etcétera, más que de cumplir su función en el sistema capitalista, ¿no? Y esto que dices de intentar como padres, intentar buscar una sinergia distinta. Porque mira, aparte yo pienso, y también lo he dicho en estos micrófonos, yo pienso que nuestro trabajo como padres es traumar a nuestros hijos. Y traumar a nuestros hijos, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, imagínate que, no sé, de repente llega mi hijo de 6 años con unas alas hechas de cartón y queriéndose aventar de aquí del segundo piso y me dice, papá, quiero volar. Y yo, espérate, o sea, no. Porque literal y metafóricamente probablemente le esté cortando las alas al decirle, no, o sea, no vas a volar, nomás te vas a poner el fregadazo de tu vida. Y de repente esos límites, reglas o cuestiones que nosotros le vayamos a poner a nuestros hijos, eso indistintamente crea un trauma en ellos. O sea, a veces vas a tener que ser la mala de la historia y no puedes salir o no puedes llegar tan tarde o no puedes hacer esto y eso crea un trauma en ellos. Siento yo que más bien el truco ahí está en intentar traumarlos menos y esto yo lo digo a título propio de manera personal, para no llegar con vergüenza al futuro con ellos. Claro, sí creo. Y ahorita que hablas como justo de estas alas, cortar estas alas, te aseguro que tú también como papá en ese momento empezarías a aprender cómo volar. Claro, totalmente. ¿No? Y creo que de repente también los hijos y las hijas vienen a eso, a enseñarnos mucho. Para mí, yo tengo un cuento que le escribí a mi hija que se llama Mi hija me enseña a gritar, justamente, ¿no? Y que habla de estas conductas normalizadas de repente de violencia que para mí era como de, bueno, así debe de ser, carajo, ¿no? O sea, no. Y cuando nace ella es el momento y el motor de decir, no, ya no. Dices, no. Ya no quiero.
Y quizá ella fue la que me enseñó a exigir. Ella ni siquiera lo sabe a lo mejor, Ujú. ¿no? Pero ella fue la que a mí me enseñó a gritar y a Ya. decir, no, sabes que no quiero esto. Claro. Quiero esto, Ya. ¿no? Y soy valiosa y lo exijo. Y si no llega, si no lo quiero. Bye, gracias. Entonces creo que justamente eso, ¿no? Entender sobre las diversidades, entender sobre las formas distintas de ser, de vivir, de actuar, y saber que todas son valiosas. Ujú. Obviamente cuando no nos metemos con alguien, cuando no hacemos o no le damos menos valor a la vida, a los sueños de otra persona, creo que ahí está el asunto. Ok. Ahí está el asunto. Pues qué rica charla, Pau. Muchas gracias por haberte permitido, por habernos dado chance de platicar el día de hoy contigo. Ahí quedó. ¿Tus redes sociales, Pau, dónde te pueden encontrar? Me encuentran en Instagram como Pau García Baila, YouTube igual, Pau García Baila, y si quieren aprender a bailar, Dance Time Studio, ahí nos encuentran. Listo. Pues ahí quedó la charla con Pau García. Muchísimas gracias. Y nada, muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta charla de Proyecto 2021. Nosotros justo nos vemos y nos escuchamos en otra charla. Compártanos qué les pareció, platiquen, por ahí píquenle a todos los botones que se encuentren, suscríbanse al canal, dislike, like, me enoja, me entristece, lo que quieran. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en otra charlita de Proyecto 2021. Quiéranse un chingo, quiéranse mucho y cuídense un poquito más. Y nada, chao, chao.